El principio de sustitución de Liskop es uno de los principios SOLID en la programación orientada a objetos. Esta es la definición más común que se da del principio de sustitución de Liskop. Los objetos en un programa deberían ser capaces de ser reemplazados con instancias de subtipos de estos objetos, obviamente, sin alterar el programa. En este caso, cuando se habla de correctness, es decir, se habla de que el programa se comporte de la misma forma en la que se comportaba antes de hacer este cambio. Vamos a ver un pequeño ejemplo de la sustitución del Liskop. Generalmente cuando se habla de programación orientada a objetos y principios sólidos se piensa en términos de clases. Y en JavaScript hasta hace poco no teníamos clases. Esto de aquí de hecho es código de TypeScript. Y si intentamos correrlo en un ambiente como un navegador o como un Node.js, esto obviamente va a crashar si nosotros no lo compilamos antes. Pero nos va a servir para ilustrar el punto. En los ejemplos orientados a objetos basados en clases, generalmente tienes una clase base, en este caso nuestra clase es persona, que tiene una propiedad de tipo string y tiene un constructor en el cual al inicializar el objeto nosotros le pasamos un nombre y este nombre se guarda en la propiedad nombre de este objeto creado a partir de la clase persona. Y después tenemos una subclase o clase hija que hereda de la clase padre o de la clase base. En este caso es person. Y debido a que la clase administrador hereda o extiende de la clase persona, todas las instancias creadas a partir de la clase admin van a tener todas las propiedades que la clase person tiene. De manera que admin es un subtipo de persona. En programación orientada a objetos basada en clases, en lenguajes como Java o C++, las clases son el equivalente a tipos definidos por el usuario. Cuando hablamos de clases, se equiparan a tipos. Decimos que un objeto es de tipo persona o decimos que un objeto es de tipo administrador. En este caso, podríamos decir que administrador es un tipo de persona, es decir, es un subtipo de persona. La única diferencia que tiene nuestro administrador es que tiene una propiedad llamada rol de acceso. Ahora, aquí abajito tenemos una función llamada sayHello, di hola, que recibe una persona, es decir, recibe una variable de tipo persona. Esta es la forma en la que nosotros indicamos en TypeScript que esta variable de aquí es de este tipo. En lenguajes como Java esto sería poniendo primero el tipo, espacio, el nombre del parámetro formal o la variable. Y esta función de hola lo que hace es regresar un string que diga hola, mi nombre es y el nombre de la persona. En la parte de abajo nosotros invocamos la función diola y le pasamos una instancia de persona. Le pasamos como argumento a este constructor Jenny, de manera que el mensaje que obtenemos es hola, mi nombre es Jenny. Este es un comportamiento esperado, pero en la parte de abajo nosotros invocamos de nuevo la función diola, pero ahora en lugar de pasarle un objeto de tipo persona, le pasamos un objeto de tipo administrador. Y esto sigue funcionando. Vemos que nos regresa el string, hola, mi nombre es John. Y esto funciona porque TypeScript lo que hace es analizar el tipo de la instancia que nosotros estamos pasando. En este caso, administrador es un subtipo de la clase persona. Por ende, podemos asumir que todas las propiedades presentes en persona van a estar también presentes en un administrador, por lo cual podemos asumir que la propiedad name o nombre va a estar presente en la instancia de administrador. Ahora, ¿dónde ocurre la sustitución? Bien, en este caso, si nosotros tuviéramos en alguna parte de nuestro programa la llamada sayHello y nosotros pasáramos una persona, tenemos la garantía de que este fragmento de código va a funcionar. Pero supongamos que eventualmente el requerimiento cambia y nos piden que ahora la instancia con la que estamos trabajando no es una persona, sino que ahora es un administrador. Y es ahí donde ocurre la sustitución del Liskop. Aquí yo voy a sustituir la instancia de la clase base, es decir, la persona, por un subtipo o por una subclase de tipo administrador.
Y de nuevo, este código sigue funcionando. Y eso es básicamente el principio de sustitución del ISCOP. Realmente no hay mucha magia detrás. Ahora, regresemos a lo que dije anteriormente. JavaScript es un lenguaje en el que hasta hace poco tiempo no teníamos clases. Y debido a que no tenemos clases, tenemos una diferencia bastante clara con respecto a otros lenguajes como Java o C++. JavaScript es un lenguaje loosely typed. Esto quiere decir que el compilador no va a revisar, o en este caso el intérprete no va a revisar que lo que yo le estoy pasando a la función diola o say hello sea en efecto un objeto de tipo persona. De hecho, en JavaScript no solemos decir que las clases sean tipos. Podemos tratarlas como tal, pero semánticamente no es el caso. En los lenguajes como C++ o Java se genera una relación entre clases y tipos. Y esta relación, este tipo es decimos que un administrador es una persona. El administrador tiene una relación de tipo es un o es una con la clase o el tipo persona. Y esto lo que hace es generar una taxonomía de clases o una jerarquía. Es decir, el administrador es una persona, por ende, si diagramáramos estas clases, veríamos que tenemos una flecha o vemos que tenemos una línea que va de administrador a persona. Y si nosotros agregamos más clases en esta relación, vemos que se genera una cadena. Es decir, yo aquí podría tener otra clase llamada superadmin, que lo que hace es heredar o extender del administrador común y corriente, y con esto agregamos un elemento más a esta jerarquía o esta taxonomía. Un superadmin es un administrador y a la vez es una persona debido a que el administrador es una persona. Ahora, en JavaScript este no es el caso. Las clases no se equiparan a tipos en el lenguaje. Podemos equipararlo a tipos de datos abstractos, pero eso se sale completamente de esta discusión. Y aunado a eso, JavaScript no hace comprobación de tipos. Es decir, cuando yo ejecuto esta función en tiempo de compilación, el intérprete no se va a detener a preguntar, oye, ¿esto que tú me estás pasando es de tipo persona o es una persona? Por ende, no nos podemos fiar de este mecanismo. No podemos fiarnos del hecho de establecer un tipo en la variable y esperar que lo que nos están pasando es un tipo o es un subtipo persona. Entonces, ¿cómo aplicamos el principio de sustitución del LeetScope a JavaScript? Tomando en cuenta todos estos factores. Para esto voy a citar a Douglas Crockford, que es uno de los programadores más conocidos de la comunidad de JavaScript. Y él en un libro llamado The Good Parts, las buenas partes de JavaScript, decía que JavaScript, al ser loosely type, nunca convierte tipos. El principio de sustitución del LeetScope se basa en el hecho de que en lenguajes con un sistema de tipos fuertes, es decir, strongly typed languages, yo puedo convertir un subtipo al tipo base. Yo puedo castear un administrador a una persona debido a que el administrador es de tipo, es un subtipo, hereda o es una clase hija de persona. El linaje de un objeto es irrelevante. Lo que importa en un objeto es lo que puede hacer, no de dónde desciende. No el linaje, no quién es la clase base. En JavaScript los objetos son eso. Veamos un ejemplo en JavaScript aplicando estos principios. El primer cambio es que no vamos a usar clases, vamos a usar factory function. Como ya he dicho anteriormente, un factory function o una función de fabricación es solo una función que nos regresa objetos o que genera instancias de objetos o que crea objetos. En este caso tenemos la función persona, a la cual le pasamos un string y nos regresa un objeto con la propiedad name. Y abajo tenemos la función diola o say hi, que lo que hace es recibir un objeto al que vamos a llamar person y lo que hace es regresar un string o una cadena que dice hola, mi nombre es y el nombre del objeto de la persona. Y abajo lo que hacemos es crear un factory function llamada admin, que lo que hace es recibir un string y un nivel de acceso, y lo que hace es regresar un objeto que tenga la propiedad nombre y que tenga la propiedad access level, nivel de acceso. Y si nosotros creamos una instancia de persona y se la pasamos a la función say hi, veremos que nos regresa hola, mi nombre es John. Para aplicar
el principio de sustitución del ISCOP, solo tendríamos que cambiar la función que crea este objeto. En este caso se llama admin. Obviamente admin acepta otros argumentos ya que tiene un parámetro formal definido extra aquí llamado nivel de acceso. Pero si yo ejecuto la función sayHi y le paso John, que ha sido creado con la función admin, veremos que esto sigue funcionando. Y este es un cambio de paradigma completo. Recordemos lo que nos dice Douglas Crockford. Douglas Crockford lo que nos dice es que lo que importa en un objeto es lo que puede hacer, no de quién desciende, quién es el padre, quién es la clase base. Por ende, la relación cambia. Ahora, en lugar de que la relación entre admin y persona sea de tipo es un o es una, la relación cambia a puede hacer o hace lo que. Es decir, un administrador puede hacer lo que hace una persona. Y debido a que cambiamos la relación, ya no nos interesamos acerca de tipos, nos interesamos en interfaces implícitas. Y esta es una de las bellezas que tiene JavaScript. En este caso, yo tengo una interfaz implícita definida. Es decir, yo aquí estoy esperando que el argumento que yo le estoy pasando a sayHi tenga la propiedad name. El argumento que yo le pase a sayHi puede ser cualquier tipo de objeto, puede tener todas y cada una de las propiedades habidas y por haber, puede contener otros objetos, pero a mí eso no me interesa. A mí lo único que me interesa es que el objeto que yo pase tenga una propiedad name, y en este caso, cuando yo creo un administrador, este administrador tiene la propiedad name. Por ende, yo puedo tratar al administrador como una persona. Y esto trae cierta libertad, porque yo ya no estoy forzado u obligado a pensar en taxonomías. Ya no estoy obligado a pensar en jerarquías, en tipos, en subtipos. Y esta libertad me permite crear objetos que no tienen que cumplir con ciertas normas estrictas. El admin puede tener cuantas propiedades quiera. Un objeto puede cambiar en tiempo de ejecución. Yo puedo agregar nuevas propiedades. Yo puedo eliminar propiedades. De manera que este objeto no está confinado a la clase, entre comillas, o al tipo, entre comillas, al que pertenece. Además, removemos la limitación de que la función sayHi opere solo con un cierto tipo de objeto. Ahora, utilizando este approach, podemos hacer que sayHi opere sobre cualquier tipo de objeto. Y debido a esta libertad, yo puedo tratar a cualquier objeto como una persona, siempre y cuando cumpla con la interfaz que yo estoy definiendo de manera implícita aquí. Mientras el objeto que yo pase tenga la propiedad name, estamos del otro lado, estamos a salvo. Y a esta forma de aplicar el principio de sustitución del ISCOP en lenguajes loosely typed o con un sistema de tipos débiles se le conoce como doctyping. Y esto viene del famoso adagio de si algo camina como un pato, si algo hace como un pato, posiblemente es un pato. Puede que sea una pata, no lo sé, pero es muy probable que sea un pato. En este caso, la función sayHi acepta un objeto. Este objeto puede ser lo que sea, pero mientras haga lo que haga un objeto persona, es decir, tener la propiedad name o nombre, no me interesa si es una pata, no me interesa si es un objeto computadora, no me interesa si es un objeto lo que sea. Y ya como último, nada más quiero agregar que si bien doctyping tiene muchas ventajas, como el hecho de que nos da libertad, esta libertad también tiene riesgos, porque si yo le paso a la función sayHi el objeto equivocado o el objeto que no cumpla con la interfaz que yo estoy esperando, esto puede producir bugs y problemas de lógica o incluso puede hacer que la aplicación crashee en tiempo de ejecución. Así que es un arma de doble filo y como cualquier herramienta tiene que ser usada en mesura y saber cuándo y cuándo no utilizarla. Y eso es básicamente todo.